Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo webinar de Edibon International. Mi nombre es Carlos Lleras, soy el gerente comercial o el gerente de ventas para Estados Unidos y Canadá y seré vuestro anfitrión el día de hoy para presentar nuestro equipo S5C, que es una pila de combustible y estaremos abordando distintos procesos de este equipo. Iniciaremos por indicar y repasar un poco algunos conceptos básicos. Posteriormente pasaremos a lo que es el proceso de una pila de combustible o cómo funciona al interno una pila de combustible desde del punto de vista más básico y más sencillo de entender. Y por último, estaremos abordando ya las características técnicas y todo lo correspondiente a la estructura de los elementos que componen a nuestro equipo. Y por parte también de esto, por no decir lo último, estaremos abordando temas relacionados con nuestro software de SCADA, desarrollado por nuestros ingenieros aquí en nuestras instalaciones en Edibon, en Madrid. ¿Vale? Pues dicho esto, lo más importante es que haceros de vuestro conocimiento que este webinar será grabado para posteriormente ser utilizado con un final didáctico y de formación. Adicional a esto, agradecer a cada uno de vosotros por participar de forma activa en este webinar y tomar parte de su tiempo para aprender un poco sobre nuestros equipos. ¿Ok? Lo más importante, antes de entrar en materia de proceso, como he dicho previamente, vamos a ir hablando un poco sobre los conceptos básicos. Y tocaremos 3 o 4 conceptos que para mí son importantes, la única forma de entender un poco el resto de la presentación. Hablaremos primero de el hidrógeno. El hidrógeno prácticamente es un gas cuyo nomenclatura, digamos, en nuestra tabla periódica sería H2. En el caso del oxígeno sería la letra O. En el caso del agua, H2O. Otro término importante que vendría siendo la membrana de intercambio protónico, que en inglés sus siglas serían PEM, por lo tanto utilizaremos la versión o la terminología inglés que sería PEM. Por último, hablaremos de dos otros elementos que serían el anode, como su nomenclatura en inglés, y el cathode, ¿vale? Estos dos son elementos fundamentales para poder entender el proceso. Dicho esto, podemos ya iniciar a entender un poco el proceso de generación de electricidad a través de la emisión de hidrógeno en una planta, en una pila de combustible, ¿vale? Importante detectar o importante, antes de entrar en materia, notificar a cada uno de vosotros que si existen algún tipo de preguntas, podéis o directamente a podéis hacer clic en nuestro icono de preguntas y respuestas, o sencillamente podéis enviarnos un correo a eribon.com o cualquiera de los comerciales que estamos en las distintas regiones del mundo que muchos de vosotros ya conocéis, podéis enviarnos directamente el correo con alguna de vuestras preguntas o alguna de vuestras inquietudes. ¿Okay? Empezamos por el proceso. Prácticamente, para entender este proceso, tendríamos que volcarnos en que esto es simplemente una gestión de electroquímica. Es decir, introducimos un gas, este gas a su vez ocurre un proceso químico que divide las moléculas y estas moléculas al ser divididas, un grupo de moléculas se desvían por una parte que nos permite generar la electricidad. Entremos un poco más en materia. Entendamos que existe una celda o una célula que comprende por el lado izquierdo, que es por el ingreso, vamos a imaginar que estamos enfrente de nuestra celda. Tenemos el lado izquierdo un orificio de admisión que nos permite el ingreso del hidrógeno, ¿vale? Este proceso de hidrógeno del lado izquierdo se encuentra con nuestro anode, que es un proceso de oxidación. En el centro de esta celda se encuentra la membrana y en el lado derecho de esta membrana podríamos ubicar lo que es el cátodo, que al mismo tiempo es la toma de entrada del oxígeno. Entonces decimos que por el lado izquierdo, para entenderlo de forma más sencilla, del lado izquierdo entra el hidrógeno, del lado derecho entra el oxígeno, este hidrógeno se concentra en un área llamada anode y el oxígeno se concentra en un área llamada cathode. En el centro lo mantenemos con la membrana, ¿vale? ¿Qué ocurre?
Al momento del ingreso del hidrógeno en nuestro ánodo, se genera un proceso de oxidación. Este proceso de oxidación simplemente divide o separa los protones de los electrones, en el caso del hidrógeno, y los protones pudiendo atravesar o permear a través de nuestra membrana, que se ubica en el centro, y desplazarse hasta el área del cátodo, que se encuentra en el lado derecho. Esto es una forma muy sencilla de explicarlo. ¿Qué pasa con los electrones o los dos electrones que quedan del lado concentrados en el ánodo, que no pueden atravesar o que no pueden permear a través de la membrana que se encuentra en el centro? Pues simplemente cogemos estos electrones y los impulsamos a través de un cable que también es denominado puente. Este puente simplemente bypassea nuestra membrana que se encuentra en el centro y pasa todos estos electrones desde el ánodo directamente a nuestro cátodo, bypasseando nuevamente, como he dicho, la membrana que se encuentra en el centro. Al excitar estos electrones y el enviarlos a través de este puente o a través de este cable, pues simplemente estamos generando electricidad. Este proceso de variación o de movimiento de estos electrones pues genera electricidad. Si nosotros cogemos en algún punto de ese puente o algún punto de ese cable, instalamos una bombilla, pues simplemente veremos cómo esa bombilla se enciende. Dicho esto, eso es una forma muy sencilla de hacerlo entendible. Reconozco que del otro lado de la pantalla muchos de vosotros sois profesores de distintas áreas químicas o profesores de distintas áreas de energía o de electricidad, y por supuesto que ya introducirnos en temas de materia mucho más técnica o en detalles específicos de tecnología, pues nos llevaría a este webinar en lugar de media hora, estaríamos aquí durante un día entero hablando. Pero para aquellos que se están conectando y no dominan esta tecnología, pues simplemente es la forma más sencilla de hacerlo entender. Tenemos una celda, de esa celda hemos dicho principalmente por un lado izquierdo, vamos a llamarlo determinado por el lado izquierdo, tenemos una toma o un ingreso de hidrógeno, por el lado derecho un ingreso de oxígeno, en el centro de esa celda se encuentra una membrana y del lado izquierdo nos encontramos con un área determinada, una placa de ánodo, y del lado derecho una placa de cátodo. Se comunican a través de un puente y eso genera electricidad una vez que excitamos o separamos a través de un proceso de excitación los electrones de los protones. Los protones atraviesan o pueden pasar a través de la membrana, mientras que los electrones, al no poder pasar a través de la membrana, son desviados por la parte superior hacia el área del cátodo. Una vez que estos se juntan en el área del cátodo, y eso es importante, y esto es lo que determina que este es un sistema muy limpio para el medio ambiente, es simplemente que al estos dos electrones o los electrones pasar al lado del cátodo, se juntan con todos los protones que inicialmente habían sido divididos por el proceso de oxidación, en el caso del H2 cuando entró en el área del ánodo, pues una vez que se juntan todos y en combinación con el oxígeno se genera una molécula que se llama H2O. H2O simplemente nos referimos al agua, y al considerarse que esta área del cátodo tiene un incremento de temperatura, pues esta agua o estas partículas de agua simplemente se convierten en vapor gracias al proceso de evaporación. Entonces, tenemos también, así como tenemos la toma e ingreso del oxígeno, tenemos una descarga en el lado del cátodo que nos permite descargar toda esa agua, todo ese H2O en forma de vapor. Siendo esto tan simple como que nuestro equipo o nuestro proceso de pila de combustible de convertir el hidrógeno y transformarlo en energía y corriente, pues simplemente nos permite una descarga completamente limpia, ya que cero contaminante al ser vapor de agua. Dicho esto, espero que no queden muchas dudas con el proceso. Vuelvo y repito, si queréis mayor información, os recomiendo ya adentrarse un poco más ya en las características técnicas del equipo, pero no es parte de este webinar dedicar mucho tiempo a lo que es el proceso. Simplemente, a grosso modo, explicar cómo funciona, qué es lo que vamos a ver, y ya tenemos una idea un poco más clara a qué nos estamos refiriendo con cada uno de los elementos que veremos a continuación. Importante, otro término que en inglés se determina stack, significa que todas las celdas o un grupo de celdas, recordemos que cada una de estas celdas genera este proceso que recientemente he descrito, pues al juntar este grupo de celdas se determina, como su nombre en inglés lo dice, stack. Es decir, un stack es un grupo de celdas que nos permiten una tras otra replicar este proceso para generar
más corriente, más electricidad. En el caso de el equipo nuestro, el ES5C, cuenta con 24 celdas que juntas combinan un pack de 24 celdas que nos permite generar una potencia de 100 watts. ¿Ok? ¿Qué podemos determinar aquí en este equipo? Simplemente contamos con una batería, ya que nuestro sistema de control es recargado gracias a una batería de 12 voltios que se encuentra en la parte frontal del equipo. Posterior a la batería se encuentra un cargador de batería. Vamos con uno de los puntos más importantes. En la parte superior vemos que hay un detector de fuga de gas. En este caso sería un detector de fuga de gas para efectos de las conexiones relacionadas con el H2 o el hidrógeno. Hay dos formas de configurar este equipo en un laboratorio. La fórmula más común es el uso de una botella, y aquí está el espacio dedicado para ello, una botella que contiene el hidrógeno y a través de un regulador, pues simplemente esa botella se conecta directamente a nuestro equipo. En el caso actual de nuestra configuración, todos nuestros laboratorios cuentan con suministro a través de una toma de H2 o de hidrógeno, donde nuestro equipo va conectado directamente a través de esta manguera, conectado directamente a nuestra tubería de suministro de H2, ¿vale? Esas son las dos formalidades. Recordemos principalmente que este equipo, adicional a la botella, en caso de que se requiera o el laboratorio no cuente con una botella de H2 dedicada para ello, el equipo se puede suministrar con una botella pequeña. O tendríamos que considerar también un electrolizador. El electrolizador, simplemente, dependiendo de su potencia, nos permitiría recargar dicha botella de una forma más rápida o más lenta, y el tiempo depende del modelo de nuestro electrolizador y, por supuesto, el tiempo de llenado de las dimensiones de nuestra botella. Hay que considerar esos dos aspectos: tamaño de la botella de recarga y el electrolizador que nos permitiría recargar nuevamente esa botella con hidrógeno, ¿vale? Dicho esto, esos son elementos adicionales que que se comportan en este equipo y que son obviamente añadidos dependiendo de la solicitud de cada uno de nuestros clientes. El cliente que ya tenga, como nosotros lo tenemos, la toma directamente de H2 desde el laboratorio, pues simplemente no requiere el utilizo de esa botella. Eh, Continuemos. Nos venimos a la parte en la cual el elemento, aparte de la batería y el cargador de batería que tenemos en la parte posterior, muchas preguntas van relacionadas por qué el cargador de batería. En ocasiones, relacionando pruebas continuas con el equipo, muchas veces la batería no llega a adaptar o a recibir la carga necesaria, y para ello los profesores pues simplemente entre un grupo de alumnos o de estudiantes que han estado previamente y otro equipo u otro grupo de estudiantes que entrarán posteriormente, pues simplemente requieren colocar la carga necesaria para poner en funcionamiento y generar la operatividad del equipo de forma correcta. Simplemente realizamos una carga de batería paralela. Volviendo a los elementos adicionales, nos venimos a la parte superior. Como hemos dicho previamente, tenemos aquí el sistema de detector de fuga. Nos venimos aquí que tenemos una lectura de presión, ¿vale? Esa lectura de presión nos lleva a través de esta tubería. Recordemos que lo que estoy señalando es estrictamente el suministro o la entrada de hidrógeno a nuestro sistema. Nos venimos por aquí, seguimos la tubería, entramos una válvula reguladora. Esta válvula reguladora nos permite graduar el caudal del hidrógeno que está en ese momento, a pesar de que tenemos la lectura de presión, también nos permite regular caudal para poder ver cuánta flujo de hidrógeno queremos suministrar a nuestra celda. Dicho esto, pues esta tubería viene conectada a una válvula selenoide. Esta válvula selenoide, como bien sabemos, simplemente abre o cierra dependiendo del funcionamiento, y no solamente ello, sino también para efectos de seguridad. En el caso de que cortemos por algún motivo el suministro o la presión sea fuera de los parámetros normales, el sistema simplemente se asegura de forma automática. Recordemos que esto es un equipo dedicado para la formación y para la enseñanza, por lo tanto, cuenta con todas las medidas de seguridad necesarias para poder ser utilizado y operado no en la industria, sino en un laboratorio de forma segura. Posterior a la válvula, continuamos el seguimiento de las distintas líneas de tuberías de suministro de hidrógeno. Entramos a un regulador de presión, ¿okay? A una válvula de presión, y
esta válvula reguladora de presión pues simplemente continúa a través de otra salida de una brecha corta de tubería. Entramos directamente a nuestra stack. Recordemos que el stack es el grupo de celda, que previamente habíamos dicho 24, que nos generan 100 watts. Previo a esto, pues tenemos simplemente una toma de temperatura, esa temperatura que corresponde a ese hidrógeno antes de entrar en nuestro sistema, y posteriormente, y tenemos también de igual forma otra sensor de temperatura directamente ubicado al interno de nuestro stack. ¿Sí? Dicho esto, pues ahora mismo voy a hacer un zoom para que podáis entender y podáis ver un poco mejor en detalle cada uno de los componentes que se encuentran dentro del elemento principal, que es lo que es realmente el stack, y por supuesto los distintos componentes como la válvula, los sensores de temperatura, etcétera, etcétera, la válvula solenoide, la presión, etcétera. Si miramos detenidamente al lado derecho de nuestro stack, podemos ver que existe un botón o una, vamos a llamarlo una especie de anclaje de color rojo y un anclaje de color negro, pues simplemente esos corresponden al positivo y negativo de nuestra batería, por lo cual manda o el suministro de esa energía pues va directamente a nuestra batería. ¿Ok? Dicho esto, pues volvemos nuevamente a nuestra visión principal y ahora nos vamos al siguiente punto que corresponde a nuestra interfase. Nuestra interfase simplemente es un dispositivo que nos permite conectar las lecturas de los sensores, o mejor dicho, los sensores que se encuentran ubicados en nuestra unidad base o en nuestra unidad principal. Podemos ver aquí en el lado izquierdo de nuestra pantalla simplemente las lecturas de ST1, que corresponde a sensor de temperatura 1, sensor de temperatura 2, en el caso del ST2, en el caso del SC1 corresponden al sensor de caudal, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más importante es que este dispositivo o esta interfase pues simplemente nos permite captar todas las lecturas de cada uno de los sensores instalados en el equipo, transformar esa lectura en un lenguaje digital que pueda ser interpretado y posteriormente visto en, en nuestra pantalla del ordenador. ¿Okay? Pues aquí podemos ver un pequeño diagrama del equipo donde nos indica dónde están cada uno de los ubicados, cada uno de los elementos, o por lo menos nos facilita identificar cada uno de los elementos y componentes que se encuentran instalados en nuestra unidad base. Recordemos que en este caso estamos presentando nuestro equipo, que es el S5C, que es un equipo computarizado, es decir, controlado desde el computador, mientras existe una versión un poco más básica, que no es controlada desde el computador, que sería el denominado S5B. Este equipo S5B vendría siendo una versión manual que no tiene acceso ni al sistema SCADA, el cual hablaremos posteriormente en breve, y tampoco tienes acceso a el guardar la información en un fichero con formato Excel, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todas las lecturas serían evidenciadas a través de un display instalado en nuestra interfase, ¿ok? En la cual con cada pulso de cada uno de los botones, pues simplemente me va dando la lectura de cada uno de los distintos sensores instalados en el sistema. Pues dicho esto, pues nos pasamos ahora al SCADA. Como he dicho previamente, pues simplemente requerimos de dos cosas fundamentales. Requerimos de un ordenador. Hoy en día utilizamos o tenemos la facilidad de poder utilizar un portátil. Puede ser un ordenador normal de torre, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que la conexión entre la interfase y nuestro ordenador es a través de un cable USB. Ese cable USB, pues simplemente es un cable comercial que puede ser modificado. Nosotros evidentemente suministramos el equipo con un cable relativamente largo, pero si queremos o si el cliente final decide colocar el ordenador o controlar el equipo o controlar la información o los datos desde un punto un poco más retirado, un poco más lejano, pues simplemente lo que haría es modificar ese cable o cambiar ese cable por uno más largo. Como he dicho, es un cable comercial, se consigue en cualquier sitio de venta de equipamiento electrónico. ¿Okay? Pues mencionado esto, hablemos un poco del sistema SCADA. Como podemos ver aquí en la parte superior derecha, donde está escrita la palabra sensor,
pues nos referimos a todas las lecturas de los distintos sensores que tiene nuestro equipo. Aquí podemos ver cómo va variando nuestro voltaje y nuestro amperaje. Vamos a realizar algunas pruebas para ir indicando que modificando esos valores, ¿vale? Otro aspecto importante, si nos vamos a la parte izquierda superior, nos encontramos con la calibración o el botón de calibración que nos permitiría calibrar y llevar a factory reset, es decir, a resetear cada uno de los rangos de lectura de nuestros sensores en los rangos estipulados por el fabricante. ¿Okay? Este tipo de acción normalmente es una acción de mantenimiento. Se sugiere realizarla por lo menos una vez al año o una vez cada 2 años, o simplemente cuando el profesor o el operador del equipo determine que hay un valor que aún sabiendo a ciencia cierta un parámetro, pues considera que ese parámetro está fuera de rango y simplemente se hace una lectura y se verifica cuál es el offset o simplemente se determina que no está dando la lectura correcta y eso nos permitiría seleccionar bien sea solo ese sensor o seleccionarlos todos y llevarlos a Factory Reset, que vendría siendo la gestión completa. Si nos vamos a la parte de guardar información, como podemos ver en este momento, se abierta una pestaña donde nos indica cada cuántos segundos queremos salvar o guardar la información. En este momento hemos escogido 5 segundos. Vamos viendo cómo hay un pequeño destello de color verde en donde se indica la toma de la información, la toma de datos. Cada vez que ese color verde se activa, significa que en ese preciso instante de cada 5 segundos estamos tomando los datos y estamos guardando esos datos directamente, como he mencionado previamente, en un formato o en un fichero CSV que vendría siendo igual a un formato Excel. ¿Qué nos permite este formato Excel? Una vez que nosotros guardamos esta información, nos indica dónde queremos o nos señala en qué parte del ordenador nos interesaría guardar esta información, pues simplemente escogemos dentro de documentos o dentro de del ordenador como tal una carpeta, escogemos una carpeta, creamos la carpeta con un determinado nombre y vaciamos allí toda esta información. Podemos filtrarla tal y cual como un fichero Excel, coger esos datos, filtrarlos, coger esos datos, seleccionarlos y generar nuevas gráficas adicionales al simplemente el gráfico que estamos viendo en la parte inferior de nuestras pantallas. La parte, digamos, inferior izquierda corresponde al sensor plot. Simplemente allí, a través de la selección, como podemos ver, son unos aros de colores que nos indican cada uno o nos señalan cada uno de los sensores, pues simplemente por seleccionar cada uno de ellos, en este caso hemos seleccionado el sensor de caudal, como hemos visto se evidencia en color amarillo, y vemos cómo fluctúa esa gráfica en nuestra pantalla. Es importante también determinar que podemos escoger distintos tipos de sensores simultáneamente y podemos modificar su escala. Existe también la posibilidad no solo de seguir viendo este esquema de gráfico individual, podemos inclusive generar un gráfico doble y poder observar sensores seleccionados en el gráfico A y sensores seleccionados en el gráfico B. Eso se utilizaría a través de, si nos vamos a justo debajo de Sensor Plot, tenemos Single Graph, pudiéramos escoger, que no lo vamos a hacer en este momento porque estamos un poco cortos de tiempo, pero sin embargo podríamos escoger, seleccionar el gráfico A, el gráfico B y cuáles son los distintos sensores que queremos mirar, observar o simplemente estudiar durante un periodo de tiempo determinado. ¿Ok? Aquí podemos ir viendo a medida que voy cambiando aquí un poco configuraciones para que lo vayáis viendo. ¿Qué ocurre? Cuando no tenemos ningún tipo de generación de voltaje, podemos ver aquí en nuestro SWV número 1, pues simplemente se activa una alarma de color rojo. Significa que no estamos generando ningún tipo de voltaje ni ningún tipo de amperaje. Bueno, en este caso tenemos el 0,02 de amperaje, pero estamos en 000 total en el caso del voltaje. Pues simplemente nos genera una alerta o una alarma en la cual nos está indicando que algo ha ocurrido y que no tenemos ningún tipo de voltaje emitido por nuestro equipo, nuestra pila de combustible. ¿Ok? Seguimos concentrándonos aquí un poco en lo que corresponde a los gráficos. A medida que vamos seleccionando nuevamente los distintos sensores que queremos ver, pues vamos viendo cómo cada uno se va evidenciando en nuestra gráfica. Y algo que también podemos también modificar
lo que he dicho, la escala. En el caso de nuestra escala, que en la parte superior vemos de nuestro gráfico el 22,4, pues simplemente ese 22,4 al doble clic encima del 22,4, pues simplemente podemos modificar esa escala y nos permitiría tener un gráfico. Ahí lo podemos, ahí está. Ahí podéis ver un poco cómo acabo de modificarlo y eso nos permite ir viendo cómo la gráfica es un poco más exacta al valor o cercana al valor que queremos solo eh, tener de referencia. ¿Vale? Pues dicho esto, una de las cosas más importantes relacionadas con este equipo y creo que con el software ya lo tenemos bastante cubierto, que hemos visto aquí un poco cómo funciona. Vemos allí que existe debajo, en la parte superior derecha, debajo de sensores, podemos ver que está una bombilla de color verde encendida que dice interfase y otra que dice gas detection. Pues la de gas detection se refiere a cuando detectamos algún tipo de fuga de gas, pues simplemente se nos activa esa alarma y nos permite inmediatamente tomar acciones y asegurar el equipo para evitar futuras complicaciones o simplemente corregir esa fuga de gas antes de continuar la operación. Recordemos que el hidrógeno es un gas sumamente inestable, sumamente eh, explosivo, peligroso, por lo tanto tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos al momento de manipularlo. Por otra parte, pues recordemos que si bien es cierto que no es un equipo que no contamina o simplemente es un proceso que no genera contaminación, recordemos también uno de los contras que tienen este tipo de procesos es relacionado con que el hidrógeno pues simplemente proviene de combustibles fósiles. Pues nada, vámonos a un poco a resumir lo que hemos visto el día de hoy. Me pongo al lado del equipo para que hagáis una referencia más o menos de las dimensiones y del tamaño. El equipo se puede manipular de forma sola, es decir, yo lo he podido manipular y colocarlo en su sitio y desplazarlo de un lugar a otro. Si bien es cierto que con dos personas sería mucho más cómodo, pero no limita que una persona pueda manipular el equipo con el peso correspondiente que trae, que no es un peso exagerado. Sí que tenemos que tomar en consideración que requerimos espacio adicional para la instalación de nuestro eh, interfase. Y en la parte inferior de la interfase, no había hablado de esto y ofrezco mil disculpas, pues nos referimos a simplemente un regulador de carga. ¿Vale? Este regulador de carga, pues simplemente lo que nos permite es enviar más o menor carga y de esta forma vemos cómo se comportan nuestros valores del caso de voltaje y amperaje. ¿Vale? Como he dicho antes, en el caso de un portátil, pues simplemente el espacio es bastante reducido. Y dicho esta información, os invito a que cualquier duda, cualquier información adicional, algo relacionado con precios, con alguna información técnica adicional, pues os invito a entrar a nuestro sitio web. En la barra de búsqueda, pues simplemente escribir S5C o S5B, dependiendo de cuáles son las distintas intenciones de adquisición del equipo y descargar el catálogo. De igual forma tenemos vídeos del equipo incorporados nuestro sitio web, por lo tanto podéis ver el equipo así como lo he presentado el día de hoy en operación, pero de igual forma lo podéis ir viendo con un poco más de características técnicas, como he dicho previamente. No queremos meternos a la totalidad en este tema, porque si nos ponemos a hablar ya de aspectos técnicos, pues podemos pasar aquí el día entero. Sin embargo, os invito a que veáis el vídeo, os invito a que conozcáis un poco más el equipo. Si estáis interesados en información técnica, no dudéis en preguntar. Con mucho gusto responderemos con toda la información que requerís. Y espero que os haya interesado y os haya gustado esta presentación. Vuelvo y repito, es un proceso bastante complejo, explicado de la forma más comprimida y más simple posible para que sea entendible a todos los niveles. Invito a aquellos que están en el proceso de iniciación y en procesos de entrada en conocer estos procesos electroquímicos, pues con mucho gusto os invito a investigar un poco más sobre nuestro equipo, comunicar con nosotros y por supuesto, ¿por qué no? En un futuro adquirir el equipo y poder ser así el operador número uno de un elemento como es esta pila de combustible preparada y diseñada por nosotros para los laboratorios. Pues muchísimas gracias. Espero que hayan entendido un poco cada uno de los procesos y hayan comprendido mejor cómo funciona nuestro equipo. Y, por supuesto,
lo que corresponde a toda la información que podemos obtener gracias al sistema SCADA desarrollado por nosotros. Pues muchas gracias y que tengáis muy buenas tardes.